Un feliz sábado para todos aquellos que se conectan a través de este programa de Culto Divino de Zoom TV Latino. Les habla Daniel Miranda desde los estudios de Fresno, California. Qué bendición poder estar adorando juntos en este día sábado. El día de hoy tengo un tema que es uno de mis temas favoritos, que tiene que ver más con la vida práctica del cristiano, un elemento esencial, y es la oración. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de la oración, pero le he titulado a mi tema En el monte con Dios. Antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, quisiera invitarlos a que allí donde ustedes estén puedan inclinar su rostro o arrodillarse para tener una palabra de oración. Querido Señor y Padre bueno, tú que moras y reinas entre los querubines, y también quieres morar en los corazones de tus hijos fieles. Te damos muchas gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Y en ella encontramos instrucción para ser sabios para la vida eterna. Pido, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos pueda dirigir este tema y pueda hacer las impresiones correctas en los corazones de tus hijos. Me escondo detrás de la roca que es Cristo el Señor. Y oro para que no sea yo visto, sino Cristo sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar con un texto que encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 24 y el versículo 12. Aquí Dios le hace una invitación a Moisés. Y Moisés se conoce como el hombre que pudo hablar con Dios cara a cara. Si una persona que tuvo una vida de oración tan profunda fue Moisés, aquel gran hombre de Dios que nos dice la Escritura, habló con Dios cara a cara. Y en Éxodo 24, 12, nos dice las Sagradas Escrituras, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Quisiera yo enfatizar esa primera sentencia que vemos en este texto. Dios le dice a Moisés, sube a mi monte y espera allá. Hay algo especial en subir y estar con Dios en el monte. Pero no es suficiente estar o subir al monte. Dios invita a Moisés a que suba al monte, pero también lo invita a que espere allá. Y ese monte es el lugar de oración. Ese monte es el lugar de comunión con Dios. Ese monte es ese lugar secreto que tú y yo podemos tener para poder comunicarnos con nuestro Creador y con nuestro Redentor. ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu closet? ¿Cuál es tu higuera? ¿Por qué digo la higuera? Porque en la higuera había un hombre de quien Jesús se refirió que era un verdadero israelita, porque estaba orando debajo de la higuera para conocer la voluntad de Dios, y ese era Natanael. La invitación de Jehová a Moisés es la misma invitación que Dios nos hace hoy a cada uno de nosotros. Él te dice a ti y a mí, sube a mí al monte y espera allá. Ahora, algunos suben al monte, pero no esperan en el monte, sino que se bajan apresuradamente del monte. Pero Dios desea que nosotros subamos al monte y que esperemos allá. ¿Por qué el monte? ¿Sabe? La Biblia abunda de personajes que
eran hombres del monte. Me gusta llamarles así, los hombres del monte de la Biblia. En algunos dialectos o regiones quizá esta expresión no sea muy positiva porque un hombre del monte es una persona que se cree que es muy peligrosa. Cuando yo crecía allí en Colombia, en la región cafetera del Quindío, pues cuando era niño y jugábamos nosotros allí en los cafetales y en las plataneras y en las bananeras, pues siempre los niños teníamos temor de encontrarnos con algún hombre en el monte. Y para nosotros monte no solamente es la montaña, sino monte es donde hay vegetación, el monte, ¿ok? Tenemos una expresión cuando hay demasiada maleza, pues decimos ese lugar o esa finca está enmontada. Es una expresión muy colombiana, quizá también se utilice en algunos países, pero aquí estamos hablando del monte, de la montaña, de ese lugar de comunión. Así que quizá en algunos lugares el hombre del monte es una persona sucia, una persona que no tiene dónde vivir, una persona peligrosa, pero en la Biblia los hombres del monte son hombres de una comunión profunda con Dios. Y uno de mis personajes favoritos, de los hombres del monte favoritos, después de Jesús, porque vamos a Jesús también, es Moisés, que lo acabamos de citar en nuestro texto introductorio. Moisés era un hombre del monte. Y vamos a mirar algunos incidentes en la vida de Moisés que fueron claves en su vida porque él le gustaba frecuentar el monte. Por ejemplo, antes de ser un instrumento para liberar a Israel, Moisés pasó 40 años en el monte con Dios, allá en las soledades de las montañas de Madián. Tratemos de imaginarnos eso. 40 años, el PhD de Moisés, la maestría de Moisés, la especialidad de Moisés, la escuela de Moisés, fueron 40 años. Yo no encuentro esa escuela en ninguna parte. Hay muchos que gastan años y años de estudio, añaden a su hoja de vida título tras título en religión, en teología, que no está nada de malo, y tratando de obtener más conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero quizá descuidan el mejor lugar donde pueden obtener el conocimiento de Dios y su palabra, y es el monte. Y ese lugar no tengo que pasar por un proceso de admisión. En ese lugar la aplicación es gratis. En ese lugar todos pueden ir. Moisés pasó una experiencia, una escuela en el desierto. Qué educación la que tuvo Moisés allí, conociendo a Dios, desaprendiendo las cosas que había aprendido en la escuela de Egipto y capacitándose. Él no sabía que se estaba capacitando, pero Dios lo estaba capacitando con una materia tan sencilla como lo era cuidar las ovejas. Otra materia que él vio fue la oración y otra materia fue el estudio de la palabra, donde aprendió las lecciones de humildad, donde aprendió las lecciones de paciencia. Me imagino que se requiere mucha paciencia cuidar ovejas. No lo he hecho, pero los que lo han hecho requiere mucha paciencia y cuidado. La Biblia nos habla de Jacob, quien a veces tenía que pasar noches enteras cuidando las ovejas, así que se requiere paciencia. Y todo esto acompañado de una vida de devoción. Los resultados de esa comunión con Dios, esos 40 años, lo vemos en las Sagradas Escrituras. Lo vemos en el ministerio de Moisés, que fue tan exitoso que la Biblia registra que no hubo un hombre como Moisés. De hecho, era considerado Moisés el hombre más humilde. De hecho, leámoslo aquí en Números 12,
versículo 3. Números, el capítulo 12, versículo 3. Este carácter de Moisés no fue obra de la casualidad. Nos dice acá: Moisés era un hombre muy manso. Esto es Números 12:3. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Hay pregunta: ¿cómo adquirió Moisés esa mansedumbre? ¿Cómo adquirió Moisés esa humildad? La adquirió en el monte con Dios. Sí, allí en el monte Moisés aprendió esa mansedumbre en comunión con Dios y desempeñando las tareas humildes de cuidar el rebaño, de cuidar las ovejas, haciendo lo que estaba a la mano. Hay muchas personas que quieren hacer hoy una obra grande. Y Dios les ha puesto deberes más sencillos, pero descuidan los deberes más sencillos porque siempre están pensando en una obra más grande que van a hacer. Encárgate de las cosas sencillas que ellas mismas construirán tu futuro más grande. Moisés era un hombre muy manso. En Éxodo 3, 1 y 2 vemos que antes de llevar el mensaje a Faraón, habló con Dios en el monte de Horeb. Entonces de nuevo vemos que Moisés era el hombre del monte. Dios lo lleva a Horeb, y allí en Horeb Dios se le aparece en una teofanía, una representación física de Dios, en este caso una zarza ardiendo. Esa era la teofanía que se usó aquí Dios para hablarle a Moisés. Y Dios le comisiona a Moisés una tarea, la de liberar al pueblo. Y esa tarea se la comisiona en un monte, en el monte de Horeb. Quizá te estés preguntando: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es el trabajo que Él tiene para mí? Hay algunos en este momento que quizá están decidiendo en qué línea de trabajo quieren servir a Dios, dónde deben capacitarse o cómo deben capacitarse para servir a Dios. Quizá otros estén tomando decisiones en cuanto a su vida familiar, con quién deben casarse, si han de tener hijos o no, si debo vender mi casa o no y mudarme al campo. Todas esas decisiones se pueden resolver en el monte con Dios, porque en el monte con Dios escuchamos respuesta de Dios, escuchamos la voz de Dios. Otro incidente muy importante en el ministerio de Moisés. Y vamos a Éxodo 19, el versículo 20. Éxodo capítulo 19, el versículo 20. Aquí hay otro monte. De hecho, es el mismo, Horeb. Pero allí, adjunto a Horeb, hay un monte que se llama Sinaí. Descendió Jehová, nos dice, sobre el monte Sinaí, porque sobre la cumbre del monte llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Verdad? Qué interesante. A Dios no le gusta llamarnos al monte. Y Dios desciende sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llama a Moisés a la cumbre del monte. ¿Para qué lo llama? Éxodo 24, versículos 12 y 13. Éxodo 24, versículos 12 y 13. Nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Versículo 13, se levantó Moisés junto con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Antes de recibir la ley de Dios, como representante de su pueblo, fue llamado al monte. Y si usted lee todos los detalles, no tenemos el tiempo para ir en estos detalles, pero allí suceden cosas muy impresionantes. Moisés ve la gloria de Dios. Dios camina por el lado de Moisés y Dios tiene que ocultarlo en la hendidura de una roca para que
él no viese su rostro o no viese completamente toda la forma de Dios, porque si no moriría, pero vio las espaldas de Dios. Antes de ejecutar la justicia sobre los idólatras, Moisés fue escondido en la cueva de la roca en el monte. Antes de deponer su vida, de deponer con la vida su responsabilidad respecto de Israel, Dios le llamó a la cumbre de Pisga y desplegó ante él la gloria de la tierra prometida. Y eso lo puede leer en Deuteronomio 32, 48 y 49. Esto fue antes de que Moisés muriese. Noten que en momentos claves de entregar la ley de Dios, qué responsabilidad tan grande. ¿Quieres tú aprender la espiritualidad de la ley? Tener la ley grabada en tu corazón, porque Dios grabó la ley en tablas de piedra en un monte. Y hoy las tablas donde Dios quiere escribir su ley está en el corazón. El corazón son esas tablas donde Dios quiere escribir su ley, pero Dios escribe su ley es en el monte. Y hay que subir al monte y llevarle las tablas, llevarle el corazón a Dios, porque Él desea allí escribir su santa ley. Allí en el monte. ¿Quieres tú saber los propósitos de Dios para la humanidad y los misterios del plan de la salvación, así como Moisés los vio antes de morir desde el monte de Pisga? Sube al monte con Dios. Hay una cita muy hermosa que encontramos aquí en el libro de la Educación, la página 233. Educación, página 233 nos dice: en el monte, junto a Dios, Moisés contempló el modelo del hermoso edificio que había de ser la morada de su gloria. En el monte, junto a Dios, en el lugar secreto de comunión. ¿Cuál es ese monte? El monte es el lugar secreto de la comunión. Y allí fue donde Moisés contempló el modelo del hermoso edificio que había de ser la morada de su gloria. Ese es otro punto importante, porque en el monte no solamente él recibe la ley, sino que recibe todos los planos para el santuario, el modelo de ese hermoso edificio donde Dios iba a morar. Así también en el monte podemos nosotros contemplar el glorioso ideal de Dios para la humanidad, así como Dios le pide a Moisés que construyese un santuario para morar en medio de él. Hoy Dios en el monte nos enseña que este cuerpo es el santuario donde Él quiere morar. Pero para que Él more debemos subir al monte, allí, para contemplar su glorioso ideal para nosotros. La cita sigue diciendo: de ese modo podremos levantar el edificio de nuestro carácter en forma tal que se cumpla para nosotros su promesa: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Así que, así como en el monte Moisés recibió los planos del edificio, en el monte con Dios hoy podemos nosotros recibir los planos del edificio de nuestro carácter para que Dios pueda morar en medio de nosotros. Moisés entonces era un hombre del monte. Los discípulos también eran hombres del monte. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, el versículo 13, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, el versículo 13, nos dice que, de nuevo vemos la invitación de Jesús al monte. Saben que Jesús, y justamente esta mañana, en mi culto personal, estaba leyendo sobre la elección de los 12. Y me impresionó bastante saber que antes de que Jesús eligiese sus 12 discípulos, pasó toda la noche entera en oración. Qué tremendo eso. Pidiendo sabiduría a Dios para saber a quién elegir y encomendarles la misión que tenía para ellos. Ojalá que hoy en nuestras iglesias, las juntas de nuestras iglesias,
las juntas de nuestras conferencias, de nuestras uniones, de nuestras divisiones y de la conferencia general que pronto estará reuniéndose, la sesión de la conferencia general. Si hay delegados que están escuchando este programa, la importancia, antes de tomar decisiones, la importancia de pasar noches enteras en oración. Yo creo que hoy aún no solamente las dependencias eclesiásticas, sino los ministerios laicos, cuánto mejor estaría la condición de nuestros ministerios y nuestras iglesias si los dirigentes de juntas, de iglesias, de asociaciones, de uniones, divisiones, si tomásemos decisiones con más oración. Y yo sé que hay grandes hombres de oración, pero necesitamos orar más. Jesús subió al monte, nos dice Marcos 3:13. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Vinieron a él a dónde? ¿A dónde estaba él? ¿Y dónde estaba él? Al monte. En el monte con Dios es donde somos escogidos por él. Oh, qué profundo lo que acabamos de decir. Porque los discípulos fueron escogidos y elegidos en el monte. En ese monte de las bienaventuranzas. El monte de las bendiciones. En ese monte Jesús escogió a sus discípulos. Y en ese monte Jesús quiere escogerte a ti para su servicio. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículos 16. Mateo 28, 16. Saben, antes del poder y la gloria del Pentecostés, vino la noche de comunión con el Salvador, la reunión en un monte de Galilea, la escena de despedida en el monte de los olivos, con la promesa de los ángeles y los días de oración y comunión en el aposento alto. ¿Sí sabían ustedes que los últimos días que Jesús pasó con sus discípulos fueron también en un monte? Vamos a Mateo, como dije, capítulo 28, versículo 16. Mateo capítulo 28, versículo 16 nos dice, pero los 11 discípulos, ya eran 11, porque había uno que había muerto y lo había traicionado, Judas, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, ¿al dónde? Al monte donde Jesús les había ordenado. Es este mismo monte donde Jesús los escogió. En ese mismo monte Jesús los llama. Jesús les recuerda la comisión que les había dado cuando los ordenó, para que estuviesen con Él, para que sanasen enfermedades, para que predicasen. Dice, los mandó a predicar allí, en el monte. Allí en el monte, después de haber pasado por el chasco de la cruz, cuando sus esperanzas habían sido chasqueadas, cuando pensaban que el ministerio de Jesús había sido un fracaso, cuando pensaban que su obra y su causa era una mentira. Así, cuando ellos se sentían de la manera que tú y yo muchas veces nos sentimos, desanimados, las emociones nos juegan una mala pasada, nos hacen dudar de la palabra de Dios, es necesario volver otra vez al monte, al lugar donde primero tuvimos un encuentro con Dios. La sierva del Señor en el libro Ministerio de Curación, en un capítulo que se llama La cura mental, ella dice que en momentos de duda, en momentos de oscuridad, de desánimo, miremos hacia el último momento donde vimos la luz. Quizá tu experiencia en ese monte, quizá ese momento cuando tú subiste y tuviste una conexión tan especial con Dios. Los discípulos regresaron al monte donde Jesús les había ordenado. Y el versículo 17 dice, cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos aún dudaban. Saben, tú puedes ir al monte con dudas. Algunos creen que tienen que despejar todas sus dudas antes que vayan al monte. Pero estos discípulos, en realidad cuando dice algunos dudaban, hace referencia a Tomás, que aún dudaba. Pero
En el monte sus dudas fueron aclaradas. En el monte sus dudas fueron despejadas. En Hechos, el capítulo 1, versículos 12 al 14. Todo esto es previo al Pentecostés, porque antes del derramamiento de la lluvia temprana, los discípulos pasaron tiempo en el monte con Dios. Así también antes del derramamiento de la lluvia tardía hoy, necesitamos pasar tiempo en el monte con Dios. Nos dice Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Hechos, el capítulo 1, versículos 12 al 14. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Versículo 13. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí otro monte, y ya no es un monte literal, pero es un lugar secreto, es un lugar especial para hablar con Dios, es un aposento aquí, el monte. ¿Y qué estaban haciendo allí en el monte? Estaban unánimes, en oración y en ruego. Otro hombre del monte, y ojalá pudiéramos hablar más de él, es el profeta Elías. En Segunda de Reyes, el capítulo 1, el versículo 9, vemos que Elías le gustaba estar en el monte. Elías daba su misión y hacía su trabajo en los pueblos, en las ciudades, en el palacio del rey, pero cuando no estaba en ministerio activo, Elías estaba en el monte. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 9, nos dice, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 9, y enseguida envió tras él a un capitán de 50 con sus 50 hombres. Cuando él subía donde estaba Elías, éste se encontraba sentado, ¿dónde? En la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Saben, van a haber personas que van a tratar de hacerte descender del monte. Van a tratar de interrumpir tu comunión con Dios. Aquí el rey Ocosías, que fue el que mandó a buscar a Elías, el rey Ocosías manda a buscar a Elías, pero Elías no va con él. De hecho, el versículo siguiente dice, manda a descender fuego del cielo, pues estos hombres venían con otro tipo de misión. Al rey Ocosías no le gustó lo que Elías le dijo a él en cuanto a su pecado, porque el rey Ocosías estaba buscando la medicina de Beelzebú, del dios de Cron, pero Elías le había dicho que Dios es el Dios de Israel y que no hay que consultar a esos médicos. Ahora el rey entonces los manda a buscar, quizá tratando de quitar su vida, y Elías no va con el rey. Pero el punto aquí es que Elías era un hombre del monte. Fue en un monte cuando Elías vindicó el carácter de Dios e hizo descender fuego del cielo y estableció la verdadera adoración en contra de la adoración de Baal. Sí, en el monte con Dios podemos nosotros también recibir fuego de lo alto, el Espíritu Santo, que llene nuestras vidas y consuma el yo, consuma el egoísmo, consuma todo eso que nos separa de Dios. Pero hablemos de mi hombre favorito del monte, y es Jesús. Ahora, yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta en cuanto a Jesús. Si te dieran la oportunidad hoy de encontrarte personalmente con Jesús y pedirle algo, ¿qué le pedirías? He hecho esta pregunta en algunos estudios bíblicos. Algunas personas han respondido, yo le pediría que me dé la habilidad de leer los pensamientos de otro.
Otras personas quizás responderían, yo le pediría la habilidad, que me dé la habilidad de sanar. Otros pedirían, yo le pediría que me diera la habilidad de predicar y hacer milagros como Él lo hizo. Otros quizá le pedirían a Jesús que le diera la habilidad de caminar sobre el agua. Qué tremendo eso, ¿les gustaría caminar sobre el agua? Sería maravilloso, ¿cierto? Otros quizá le pedirían que les diera la habilidad de la carpintería. Todavía no he escuchado a alguien que pida eso, pero quizá el que es carpintero y le gusta trabajar con eso, y Jesús era un buen carpintero, pues le pediría eso. Es posible. Pero aquí en un momento los discípulos estaban observando a Jesús y le hicieron una petición muy interesante, y no fue ninguna de las cosas que acabo de mencionar. Los discípulos observaron a Jesús haciendo muchos milagros, pero ¿por qué no le pidieron que les enseñara a hacer milagros? ¿Por qué los discípulos no le pidieron a Jesús que les enseñara a multiplicar el pan? Eso sería también algo muy interesante. Imagínense, no tendríamos que ir al supermercado a comprar pan y a comprar comida. Señor, enséñame a multiplicar la comida. Esa sería una muy buena habilidad. ¿Cuánto les gustaría tener la habilidad de multiplicar la comida? A ver, sería muy fácil, ¿cierto? No tendríamos que preocuparnos por comprar alimentos y podríamos tenerlos de la mejor calidad, porque vendrían por el poder de Dios. Pero ¿por qué los discípulos no le pidieron eso a Jesús? ¿Por qué los discípulos nunca le pidieron a Jesús que les enseñase a hacer milagros? ¿Por qué los discípulos nunca le pidieron a Jesús que les enseñase a sanar los enfermos, o a echar fuera demonios, o aún a resucitar los muertos? ¿Creen ustedes que esa habilidad sería muy importante? Oh, cuánto nosotros no diéramos para poder tener el poder de resucitar a un muerto y de esa manera resucitar a nuestros seres queridos cuando mueren, o resucitar a aquellos seres queridos de nuestros amigos, de los que están sufriendo. ¿No creen ustedes que eso sería una maravillosa habilidad? ¿Acaso eso no era más importante? Pero los discípulos solamente en todo el registro bíblico que tenemos de los evangelios, encontramos un texto donde los discípulos le hicieron una petición a Jesús explícita. Y aquí no estamos hablando de las peticiones egoístas que hicieron, como por ejemplo de sentarse al lado derecho y al lado izquierdo de Jesús, como Juan y Jacobo pidieron eso. No, estamos hablando de peticiones sinceras para algo bueno. ¿Saben qué petición le hicieron? Vamos a Lucas 11:1. Porque ahí tenemos la petición que los discípulos le hicieron a Jesús. Y les va a sorprender qué fue lo que le pidieron. Lucas, el capítulo 11, vamos a leer el versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué? ¿Enséñanos a qué? Enséñanos a orar. ¿Cómo así? ¿Acaso no sabían orar? A ver, todos ellos, ninguno era gentil. Eran judíos. Y quizá desde niños en la escuela sabática les habían enseñado a orar. Quizá sus padres les habían enseñado a orar. Cada año tenían que ir al templo 3 veces y allí oraban. Cada sábado habían cultos y allí oraban. Cada mañana y cada tarde en su casa, en el culto matutino y vespertino, allí oraban. Pero ¿cómo es posible que estos hombres, nacidos, criados en la iglesia, algunos con más años que otros, cómo es posible que no sabían orar? ¿Cómo sería esa oración? Oh, cuánto yo hubiese dado que el Espíritu Santo hubiese registrado la oración de Jesús acá en particular. Tenemos oraciones registradas como el Padre Nuestro, la oración de Juan 17. Y ahí podemos ver algunas vislumbres de cómo eran las oraciones de Jesús, tan fervientes, tan profundas, tan bíblicas. No era solamente un relato sentimental de palabras, pero era una oración que expresaba confianza
en su Padre. Alterocéntrica, casi no pedía ni por él, pedía más por los demás. ¿Cómo sería la oración de Jesús? Esa oración fue tal que impactó a este discípulo. Y cuando este discípulo lo escuchó, le dijo: Maestro, enséñame a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos. ¿Saben por qué no le pidieron: enséñanos a hacer milagros y todo lo que hemos dicho? Porque los discípulos entendieron que el secreto de todo lo anterior, de hacer milagros, de leer los pensamientos de otros, de curar, de sanar, de echar fuera demonios, de resucitar, de caminar sobre el agua, todo eso, de multiplicar el pan y los peces, el secreto era la comunión con Dios. Jesús dijo que las obras que Él hace no las hace por sí mismo, sino por medio del Padre. Y cómo Él aprendía las obras del Padre, cómo Él sabía qué es lo que tenía que hacerlo y cuándo hacerlo, porque Jesús pasaba tiempo en oración. ¿Saben? Les doy algunos ejemplos, que esto era resultado de la vida de comunión con Dios. Por ejemplo, antes de servir a las multitudes, Jesús subía al monte a orar. Vamos a llamar a Mateo, el capítulo 14, versículo 23. Mateo, el capítulo 14, el versículo 23. Noten lo que nos dice acá la palabra del Señor. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y usted puede seguir leyendo y luego tenemos más adelante, después de este relato, vemos a Jesús sirviendo aquí a las multitudes. Por ejemplo, Jesús aquí camina por las aguas después de haber estado en el monte, y luego cuando llega a Genesaret sana a los enfermos, y todo esto sucede porque Jesús había pasado tiempo en el monte. En Mateo 17, versículos 1 y 2, vamos a leer eso. Saben, una noche de oración precedió la transfiguración. En Mateo 17 vemos la transfiguración y nos dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. De nuevo, el monte, ahí está. Dios lleva a sus discípulos al monte. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Quieres tú ver la gloria de Dios? Sube al monte con Jesús, porque allí Él se va a transfigurar delante de ti. Vas a ver su gloria. Así como Juan, como Jacobo y como Pedro vieron la gloria de Jesús. Ahora, algunos dicen: bueno, yo entiendo que es importante orar, pero a veces no me queda tiempo. Estoy trabajando, estoy tan ocupado en servir al Señor. No vamos a hablar aquí de los que están ocupados en trabajo secular, aunque esos también están ocupados. Pero vamos a incluir también los que están ocupados sirviendo al Señor. Algunos dirán: bueno, en el servicio del Señor tengo comunión con Dios. Cuidado con eso. Eso es un error que muchos grandes hombres han cometido, pensando que el servicio es comunión. No puede haber verdadero servicio sin comunión. En Marcos 1:35 nosotros vemos, Jesús aquí tuvo un día largo. Este fue un día sábado. Un día largo. En ese sábado Jesús le saca el espíritu inmundo a un endemoniado. Estaba ahí en Capernaum. En ese día Jesús sana a la suegra de Pedro. Y luego cuando llega la noche y el sábado termina, pues mucha gente que no se atrevía a llevarle los enfermos a Jesús el sábado esperan hasta la puesta del sol y ahora le traen un sinnúmero de enfermos. Y Jesús dice que los sana a todos. Y noten, después de ese día tan largo, yo me imagino que Jesús se acostó muy tarde. En ese día tan largo que tuvo, los sábados por lo general uno termina cansado. ¿Saben? Ese es el día que yo quizá más actividades tengo. ¿Ok? Para los que estamos en la obra del Señor, pues el sábado es uno de nuestros días más pesados. Para Jesús era pesado, pero no era haciendo trabajo secular, era sirviendo. Pero el siguiente día,
versículo 35, dice levantándose, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí, ¿qué cosa? Y allí oraba. ¡Wow! El hombre más ocupado del mundo. No ha habido un hombre tan ocupado que Jesús. Era un hombre que nunca se le veía teniendo horas de ocio. Constantemente estaba sirviendo al prójimo. Y aún así, el hombre más ocupado del mundo dedicaba tiempo a la oración y no eran tiempos cortos o apresurados, sino que dedicaba tiempo de calidad. Y se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Como dijimos, una noche de oración precedió a la ordenación de los apóstoles y al sermón quizá más poderoso que Jesús haya dado, el Sermón del Monte. Y leámoslo allí en Lucas, el capítulo 6, versículos 12 y 13. Lucas, el capítulo 6. Vamos a leer ahora el testimonio de Lucas. Ya leímos el de Marcos, vamos a leer el de Lucas. Lucas 6, 12 y 13. Dicen aquellos días, Él se fue al monte a orar. Y me gusta esto. Y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esta oración no solamente fue para la ordenación de los 12, sino también en preparación para ese gran sermón, el manifiesto del reino de Dios. Porque en ese sermón Jesús puso de manifiesto la naturaleza del reino de Dios, de ese reino espiritual, del reino de la gracia. Ahora vamos a Lucas 22. Lucas 22, versículos 39 al 46. Lucas 22, versículos 39 al 46. Esta es la experiencia de Jesús en el Getsemaní, otro monte o un huerto, un lugar retraído, una noche de oración. En la agonía del pretorio y de la cruz, preparó a Jesús para pasar por la cruz, para vencer al diablo a través de la oración. Nos dice acá, salió y se fue como solía. Oigan, se fue como solía. Esto no era algo que él hacía solamente como hacen muchos hoy, cuando se sienten al borde de la muerte y entonces ahí se acuerdan de Dios y ahí sí oran a Dios. O como algunos entonces comienzan a ver que el mundo, la guerra, la pandemia y todas estas cosas, y ahí sí buscan a Dios. Pero dice acá como solía, dice, salió y se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. A ver, ¿por qué entramos ahora a veces en tentación? Porque no oramos, hermanos. Así de sencillo. Déjeme me adelanto un poco acá. Yo tengo una cita. Acá del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el Camino a Cristo, la página 95. Dice, las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Hay veces personas, yo veo, andan rodeadas de oscuridad, una atmósfera pesada, negativa, pesimista. Y entonces buscan solución humana. Y yo les pregunto, ¿estás orando a Dios? No, Dios no me escucha. O no he tenido tiempo para hacerlo. Aquí está la razón. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado. Y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. Y luego dice esta pregunta, una reprensión para todos nosotros. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave de la mano de la fe para abrir el almacén del cielo,
donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y desviarnos del sendero recto. Voy a volver a leer esa parte. Sin oración incesante, no esporádica, sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Hay algunas personas que creen que piedad o que espiritualidad es estar siempre activos. Entonces, y nosotros también juzgamos de una manera errónea. Vemos a esa persona ya que incluso está dispuesta a ir a la hoguera y decimos, ese sí es un siervo de Dios. Pero hay algunos de esos obreros que en su actividad descuidamos la oración. Y que el Señor nos ayude a no descuidarla. Jesús pasó la noche entera en el Getsemaní orando. Y seguimos leyendo acá, versículo 41 dice, de Lucas 22, versículo 41, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego dice el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Versículo 44, lleno de angustia oraba más incesantemente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo serían esas oraciones tan fervientes de Jesús? Que dice que oraba incesantemente, sudaba sangre cuando oraba. Había una angustia profunda y solamente él podía descargar esa angustia a su Padre. La carne le decía que tomara una senda distinta a la senda de la cruz. Pero Jesús se somete a su Padre y le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Nos dice acá un pensamiento del espíritu de profecía, dice, nosotros también debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la misma situación. Hemos de pasar continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas, y en los cuales la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente. Debemos tener luz continua que procede de Dios. Noten, no pasamos por una circunstancia dos veces. Cada vez tenemos nuevos escenarios y nuevas pruebas, y por eso continuamente necesitamos depender de Dios a través de la oración. Nos dice también el Camino a Cristo, la página 93, el Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza para avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Él es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo así como nosotros, pero como ser inmaculado, rehuyó el mal, su alma sufrió las luchas y torturas de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Esto, la verdad, me llena de mucha admiración, porque Jesús, imagínense, el hombre, el Dios mismo hecho hombre. Jesús, como Dios, necesitaba orar. ¿Cuánto más nosotros que somos pecadores?
encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y con constancia? ¿Cuánto más nosotros?, nos dice la sierva del Señor. Ahora, para terminar en estos minutos que nos quedan, vamos a hablar de algunas condiciones bíblicas para que nuestra oración sea aceptada. Nos dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo, primera condición. Y esto voy a ir muy rápido porque ya el tiempo se está acabando. Mateo capítulo 5, vamos a ir al versículo 6. Esta es la bienaventuranzas. Y Jesús dijo acá: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La primera condición, y esto no está en orden de importancia, es que debemos sentir nuestra necesidad de su ayuda. En ese mismo punto, Isaías 44:3. Isaías 44:3. Noten que Jesús dice: los que tienen hambre, esos son los que son saciados. Si nosotros vamos a la oración sin necesidad, pues vamos a salir de la oración igualmente vacíos. Isaías 44:3, una hermosa promesa que encontramos aquí en la palabra de Dios. Nos dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Nos dice: ríos sobre la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Sobre qué es que derrama el agua? Sobre el sequedal. Ríos sobre tierra seca. Cuando tú vas a Dios y vas con la necesidad de esa agua, te sientes seco como un desierto, te sientes árido y sin vida, Él te dará la bendición. Segunda condición: debemos arrepentirnos de todo pecado, allí en la oración. Por eso es que cuando oramos, antes de pedirle a Dios, debemos primero confesar nuestros pecados. Ese es el orden, y en ese orden Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Hay personas que comienzan a pedirle a Dios sin antes haberse arrepentido de sus pecados. Por eso Salmo 66:18, Salmo 66:18 nos dice: si en mi corazón hubiera yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Noten, el Señor no nos escucha si en nuestro corazón, en otras versiones dice, yo haya acariciado la maldad. Cuando tengo pecados acariciados en mi corazón, Dios no me escucha. Por eso en el santuario, antes de entrar al altar del incienso, que representa la oración en el lugar santo, hay que pasar por el altar del sacrificio y el lavacro. Es decir, en el altar del sacrificio morimos a nuestros pecados, en el lavacro experimentamos un nuevo nacimiento. Y esto no solamente es el momento del bautismo, sino cada día, cada vez que oramos. La oración es un recorrido por el santuario. Ojalá pudiéramos estudiar este tema a la luz del santuario. Es fascinante. Cada paso del santuario es un paso en la oración para llegar al trono de Dios. ¿Ok? Otra condición. Marcos 11:24. Vamos a Marcos 11:24. Miren esta otra condición para la oración. Marcos capítulo 11, versículo 24. Un texto muy conocido, pero no es suficiente que sea conocido, debemos experimentarlo. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No es suficiente orar, sino que debemos orar con fe. Creed que lo recibiréis, dice acá. También es importante, cuarta condición, tener un espíritu de amor y perdón en nuestro corazón. En la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, el versículo 12. Mateo capítulo 6, el versículo 12 dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es que primero debamos perdonarlos para que luego Dios me perdone. No, aquí no dice porque, sino que dice cómo. Es decir, la respuesta del perdón de Dios es también una actitud perdonadora hacia otros. Así que cuando oramos debemos tener una actitud de amor y perdón en nuestro corazón hacia aquellos que nos han
ofendido. Quinta condición, Romanos, el capítulo 12, el versículo 12. En esta tengo muchos textos, pero solamente voy a leer el de Romanos 12:12, que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y luego dice, constantes en la oración. La quinta condición es ser perseverante, así como la viuda que fue al juez perseverante le pedía que la vengara, que le hiciese justicia. Así también como el amigo de otra persona que fue a medianoche a pedirle pan. Dicho sea de paso, ese es el contexto para Lucas 11 que estudiamos. Cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, pues Jesús les repite el Padre Nuestro y luego les da la parábola de este amigo que es inoportuno y va de su otro amigo a medianoche. Hay que ser perseverantes, hay que ser inoportunos. Primera de Juan 5, 14 y 15 vemos otra condición. Primera de Juan, el capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo hay que pedir? Conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces debemos pedir de acuerdo a la voluntad, ¿ok? No de acuerdo a lo que yo crea que necesito. A veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que necesitamos. Tenemos que ir a Dios y preguntarle: ¿qué es lo que tú crees que yo necesito? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Debemos hacer la oración de Dios nuestra oración. En realidad, antes que nosotros oramos, Dios ora primero. Y debemos unirnos a la oración de Dios por nosotros, y la oración de Dios por nosotros entonces se convierte mi oración hacia Él. A través de la oración yo hablo con Dios y Dios habla conmigo a través del estudio de la palabra. Queridos hermanos, les invito que pasemos más tiempo en el monte con Dios, porque allí hay cosas especiales que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. Que podamos tener una vida de oración más constante, más fervorosa, más viva, y de esta manera podamos conocer cada vez más a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este hermoso tema que nos has regalado. Sé que muchas personas estarán inspiradas para orar más. Oro que nos ayudes en nuestra vida de oración y que en el monte con Dios podamos conocerte como es nuestro privilegio conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigan adorando en este santo día con nosotros a través de nuestro canal. Bendiciones.